Jóvenes, buenas. Continuando con nuestro curso de física, luego de haber visto ya todo el tema relacionado con estática, vamos a iniciar con el tema de movimiento. Entonces imaginemos nosotros un objeto o un móvil que parte de un punto A un punto B. Entonces si un objeto se mueve de un punto A a un punto B, esto va a recorrer un espacio en un tiempo determinado. Si el objeto se está moviendo a una velocidad constante, ¿qué quiere decir una velocidad constante? Que no hay cambio en la velocidad, que se va a mover todo el tiempo con la misma velocidad. Entonces, de este punto a este punto, recorre un espacio en un tiempo específico. Esa relación entre el espacio y el tiempo que se da en ese movimiento es lo que vamos a llamar velocidad, que es igual al espacio partido el tiempo. Entonces, cuando yo hablo de velocidad, hablo de la relación que hay entre el espacio y el tiempo. Yo me muevo de un punto a otro punto, recorro ese espacio en un tiempo específico. Eso se llama una velocidad. Cuando el movimiento es a velocidad constante, se llama un movimiento rectilíneo uniforme. Quiere decir entonces que yo me estoy moviendo con velocidad constante todo el tiempo, con la misma velocidad. Y la única ecuación que a mí me va a servir para encontrar mi velocidad es esta. Velocidad es igual a espacio partido tiempo. O sea, cuando la velocidad es constante, la única ecuación de movimiento que voy a utilizar es esta. Velocidad igual a espacio partido tiempo. El otro movimiento que voy a tener es cuando yo tengo un movimiento de un punto a otro punto. Estoy ubicado en este punto y me traslado a este otro punto de A a B. Pero yo voy a empezar acá con una velocidad inicial y voy a terminar acá con una velocidad final. Quiere decir que durante todo este trayecto hay cambio de la velocidad. Empiezo con una velocidad y termino con otra. Quiere decir entonces que voy a recorrer ese espacio en un tiempo específico, pero voy a tener un cambio en la velocidad. Por consiguiente, entonces yo voy a llamar a ese cambio en la velocidad con un nombre que físicamente se conoce como aceleración. Y la aceleración no va a ser más que la relación entre la velocidad final menos la velocidad inicial partido el tiempo. Quiere decir entonces que si hay aceleración, va a haber un cambio en la velocidad. Velocidad final menos la velocidad inicial partido el tiempo. Entonces, este movimiento, cuando existe aceleración, pues se va a llamar un movimiento con aceleración constante o un movimiento rectilíneo acelerado. Entonces, cuando hay aceleración, además de esta ecuación que tengo acá que dice aceleración es igual a velocidad final menos velocidad a partir del tiempo, yo voy a tener otras ecuaciones que me van a servir para resolver esos problemas de movimiento. ¿Cuáles van a ser esas ecuaciones? Primero vamos a tener la velocidad promedio. La velocidad promedio pues es el promedio de las velocidades que se estén manejando durante el transcurso del espacio y del tiempo. Entonces un promedio de algo es la sumatoria de eso dividido el número de veces que uno lo suma. Quiere decir entonces que la velocidad promedio va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial partido 2. ¿De acuerdo? Entonces es otra ecuación que nos puede servir, la velocidad promedio. Luego tengo otra ecuación
te dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo, más menos la aceleración por tiempo. Luego les voy a explicar por qué es más menos la aceleración por tiempo. La otra ecuación que nos va a servir es la que dice que el espacio, o sea, el espacio recorrido, va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa otra ecuación nos dice entonces que el espacio recorrido de A a B, cuando es un movimiento con aceleración, va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la última ecuación que nos va a servir es la que relaciona dos veces la aceleración por el espacio va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Esta otra ecuación, conjuntamente con esta y esta, van a ser las ecuaciones que nos van a ayudar a resolver los problemas cuando el movimiento es con aceleración o cuando hay cambio en la velocidad. En el movimiento rectilíneo con aceleración constante y cuando el movimiento es a velocidad constante, pues la única ecuación que dijimos que nos va a servir es cuando la velocidad es igual al espacio partido el tiempo. Esta se va a dar ¿cuándo? Cuando la velocidad es igual a una constante. Y estas que tengo acá, 1, 2, 3, 4 y 5 ecuaciones, me van a servir ¿para qué? Para resolver los problemas cuando existe aceleración. Ahora, hablemos de este más menos que tengo acá, Esto, ustedes se dan cuenta, este más menos está incluido en la ecuación donde está la aceleración. Eso quiere decir entonces que la aceleración puede ser positiva y puede ser negativa. ¿Cuándo la aceleración es positiva? Pues cuando el objeto se está acelerando, o sea, cuando yo voy aumentando mi velocidad. Ahí mi aceleración va a ser positiva. ¿Cuándo la aceleración va a ser negativa? Cuando el objeto, en lugar de ir acelerando, va desacelerando. ¿De acuerdo? O sea, en el primer caso, cuando es positiva, voy a tener una velocidad inicial y una velocidad final. La velocidad final va a ser mayor que la velocidad inicial. Estoy acelerando, estoy cambiando mi velocidad y la estoy aumentando. Entonces, la aceleración es positiva. ¿Y cuándo la aceleración es negativa? Cuando yo disminuyo mi velocidad. Inicio con una velocidad mayor y termino con una velocidad menor, o hasta puedo terminar con una velocidad cero. Cuando hay una velocidad cero, es cuando me detengo. Si yo empiezo a acelerar un vehículo y de repente lo freno y lo llevo a cero, entonces ahí estoy desacelerando. En ese caso, mi aceleración va a ser negativa. Entonces, con esas ecuaciones, yo voy a poder resolver fácilmente todos aquellos problemas de movimiento y que se van a dar en qué tipo de movimiento. En el movimiento rectilíneo uniforme, con aceleración uniforme, con velocidad constante, movimiento rectilíneo acelerado, cuando va cambiando de velocidad, y también vamos a ver el tema de el tiro vertical y la caída libre, que es un concepto un poquito diferente, y también vamos a ver lo que es el tiro parabólico. El tiro parabólico es cuando el movimiento está en dos dimensiones. O sea, yo me puedo mover en una dimensión, en X, o sea, horizontalmente, o me puedo mover en una dirección vertical, en Y, o sea, cuando yo lanzo un objeto hacia el cielo, ¿sí? Lo que sucede es que lanzo el objeto y me estoy moviendo verticalmente. Y me puedo mover también en una forma de parábola, o sea, en dos dimensiones, en X y Y. Es cuando yo, por ejemplo, lanzo un objeto y el objeto tiene este movimiento. Eso es un movimiento parabólico. Vamos a ver cada uno de los movimientos y vamos a ver que en
los casos de caída libre o tiro vertical y movimiento parabólico, pues vamos a tener la utilización de tanto las ecuaciones con aceleración como la ecuación con velocidad constante. Entonces, para iniciar, vamos a trabajar primero problemas a resolver con movimiento con aceleración constante y movimiento con velocidad constante. Entonces, el primer problema que vamos a resolver dice lo siguiente. A ver, el primer problema es el siguiente. Un objeto una lancha de motor parte del reposo y alcanza una velocidad de 15 metros por segundo. Ya, el primer problema. Una lancha de motor parte del reposo y alcanza una velocidad, una lancha parte del reposo alcanza una velocidad de 15 metros por segundo. En un tiempo de 6 segundos. En un tiempo de 6 segundos. La pregunta es, ¿cuál era su aceleración y cuán lejos viajó? ¿Cuál era su aceleración y cuán lejos llegó? Entonces básicamente nos dice, una lancha de motor parte del reposo y alcanza una velocidad de 15 metros por segundo. Cuando esa lancha alcanzó esta velocidad y la alcanzó en 6 segundos, dice cuál es su aceleración y cuán lejos llegó. Entonces el problema pues tiene dos preguntas. Primero, cuál es la aceleración y después cuál fue la distancia que recorrió en ese tiempo con esa aceleración. Entonces básicamente lo que vamos a hacer primero es ver los datos que tengo del problema. Entonces dice, una lancha de motor parte del reposo. ¿Qué quiere decir parte del reposo? Quiere decir que la lancha estaba parada. Entonces quiere decir que su velocidad inicial ¿a qué es igual? Su velocidad inicial es 0, porque la lancha se encontraba parada. Cuando de pronto empezó su movimiento y alcanzó una velocidad, o sea, una velocidad final de 15 metros por segundo. Y esa velocidad final la alcanzó en un tiempo igual a 6 segundos. Quiere decir entonces de que estos datos que tengo acá son datos de cómo se están suscitando las cosas. Y la pregunta es, ¿cuál es su aceleración? O sea, ¿de qué forma se fue acelerando? Y ¿qué espacio o qué distancia recorrió? Normalmente el espacio lo vamos a conocer con una S. Entonces, básicamente estos son los datos del problema. Y ahora, como este es un movimiento con aceleración constante o es un movimiento rectilíneo uniforme. Obviamente hay un cambio en la velocidad. Por consiguiente, es un movimiento con aceleración. Entonces las ecuaciones que voy a usar son las que anteriormente vimos. La que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Y la que dice que el espacio es igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La otra que nos decía que 2 veces la aceleración por el espacio es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado.
la otra que nos decía que la aceleración era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial partido del tiempo. Entonces esas ecuaciones que yo acabo de escribir acá son las ecuaciones que me van a servir cuando el movimiento es acelerado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando hay cambio en la velocidad. Aquí hay cambio en la velocidad porque parto de 0 y llego a 15 metros por segundo. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es su aceleración? Entonces, ¿qué voy a usar? Aquella ecuación donde yo tenga datos para poder encontrar. Entonces, vengo a las ecuaciones y observo. Por ejemplo, me están pidiendo la aceleración. ¿Podría usar esta ecuación? Pues veo si tengo los datos que incluyen esta ecuación. ¿Tengo velocidad final? Sí, tengo, 15 metros por segundo. ¿Tengo velocidad inicial? Claro, mi velocidad inicial es 0. ¿Tengo tiempo? Claro, tengo tiempo, son 6 segundos. ¿Cuál es mi aceleración entonces? La aceleración va a ser igual a la velocidad final, que son 15 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que son 0 metros por segundo, dividido el tiempo, que son 6 segundos. 6 segundos. Por consiguiente, la aceleración aquí va a ser igual. 15 menos 0, 15 dividido 6. Quiere decir entonces que la aceleración va a ser igual a 15 dividido 6, que me da igual a ¿cuánto? 15 dentro de 6 es igual a 5 tercios, que es igual a 2.5 metros por segundo al cuadrado. Una cosa importante, una cosa muy importante que nosotros tenemos que darnos cuenta, esas son las dimensiones, las dimensionales, de lo que a mí me queda. Recuerden entonces que si yo hablo de aceleración, estoy hablando de velocidad partido tiempo. Un cambio en la velocidad partido del tiempo. Voy a hablar de metros por segundo partido segundo. Entonces, la aceleración, ¿qué dimensiones va a tener? Metros partido segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Quiere decir que la velocidad va a ir cambiando cada segundo. Y como la velocidad es cambio de la distancia entre el tiempo, entonces metros por segundo dividido segundo me da metros segundo al cuadrado. Quiere decir entonces que las dimensiones van a ser metros segundo al cuadrado. Y eso me da la aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada segundo la velocidad va a ir cambiando 2.5 metros por segundo. O sea, en el primer segundo ya va a 2.5 metros por segundo. En el segundo segundo ya va a 5 metros por segundo. La velocidad va variando cada segundo en esa relación. Entonces ya tengo el primer dato. Aceleración igual a 2.5 metros por segundo al cuadrado. El segundo dato es cuán lejos llego, o sea, cuál es el espacio recorrido. Ahorita tengo la ventaja que ya sé cuál es la aceleración, que es 2.5 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya puedo venirme a las ecuaciones que me tienen incluido el espacio. ¿Y cuáles son esas? Pues es esta ecuación que dice espacio igual a velocidad inicial por tiempo más menos 1 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y tengo la otra que es 2 veces la aceleración por el espacio es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. En las dos ecuaciones yo las puedo resolver porque tengo los datos. Conozco la aceleración, ya la tengo. ¿Sí? Conozco el espacio no es lo que me están preguntando. Conozco la velocidad final, sí la tengo. Y conozco la velocidad inicial también. O sea, cualquiera de estas dos puedo usar. Entonces vamos a usar, ya tengo aquí la aceleración que encontré. Entonces ahora voy a usar la ecuación, esta ecuación. Yo la voy a colocar acá y voy a poner que el espacio recorrido va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El más menos acá, ¿qué signo tengo? Positivo, porque estoy acelerando. Entonces, acá en la ecuación lo único que voy a hacer es, en lugar de dejar más menos, voy a poner más, porque yo sé que mi aceleración va a aumentar. Por consiguiente, ya solo sustituyo valores. El espacio entonces va a ser igual a la velocidad inicial. ¿Pero cuánto es la velocidad inicial? 0. Quiere decir que eso por el tiempo, 0, se hace 0. Entonces esto se hace 0 y solo me queda 1 medio de la aceleración, que es 2.5
2.5 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, que son 6 segundos, elevado al cuadrado. Por consiguiente, el espacio va a ser igual al producto de 1 medio por 2.5 por 6 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me va a quedar a mí? El espacio va a quedar igual a 4.45 metros. El espacio recorrido entonces va a estar dado por la ecuación. Por esa ecuación que nos va a servir para encontrar el espacio. Entonces, todos los problemas de movimiento rectilíneo uniforme los vamos a resolver con estas ecuaciones. Si el movimiento es con aceleración, voy a usar estas 4 ecuaciones. Si en el movimiento la velocidad es constante, por ejemplo, si el problema dijera aquí una lancha de motor parte con una velocidad de 5 metros por segundo y no cambia su velocidad y recorre 6 segundos, ¿qué distancia recorrió? Pues nos vamos a la ecuación. ¿Puedo volver esto? El problema que les estoy planteando es con velocidad constante. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo una lancha que parte con una velocidad inicial de 5 metros por segundo. No cambia su velocidad, ¿sí? Y se mueve en un tiempo de 6 segundos. 6 segundos. ¿Qué espacio va a recorrer esa lancha? Pues sencillamente, como mi velocidad inicial, o sea, la velocidad es una constante, entonces mi única ecuación es igual a la velocidad igual a espacio partido tiempo. Me preguntan cuál es el espacio, pues sencillamente el espacio es igual a la velocidad por el tiempo, y el espacio recorrido por esa lancha que mantuvo su velocidad constante durante 6 segundos es de 5 metros por segundo por 6 segundos, y entonces el espacio recorrido va a ser de 6 por 5, 30 metros. Este espacio recorrido de 30 metros por segundo lo hizo esa misma lancha, pero que no varió su velocidad durante esos 6 segundos. Por eso utilicé esta ecuación, cuando la velocidad es constante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio para que quede esto definido de una manera. Hagamos otro ejercicio. El problema dice, un tren que viaja inicialmente a 16 metros por segundo, un tren que viaja a 16 metros por segundo, se acelera constantemente a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Dice, se acelera constantemente a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Esta es aceleración en la misma dirección, o sea, un tren va en la misma dirección. ¿Cuán lejos viaja en 20 segundos? Bueno, en la misma dirección. Y la pregunta es, ¿cuán lejos viaja en 20 segundos? En 20 segundos. ¿Y cuál es su velocidad al final de ese tiempo? ¿Y cuál es su velocidad al llegar a ese tiempo? O sea, imaginemos, en física es muy importante imaginarse las cosas. Entonces imaginemos el trencito que viene acá, ¿sí? Aquí en el tren, el trencito viene acá,
Y dice que viaja a 16 metros por segundo. Inicialmente va a 16 metros por segundo. Luego dice que se acelera, o sea que va a llevar una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, recuérdense. La aceleración, sus dimensiones van a ser metros por segundo al cuadrado y las de la velocidad metros por segundo. En la misma dirección. ¿Cuán lejos viajará en 20 segundos? O sea, en 20 segundos, la pregunta es, aquí es el instante cero y cuando ya va a 20 segundos, tiempo igual a 20 segundos, dice qué distancia recorre. ¿Qué distancia recorre? La pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Cuando llega a este punto. O sea, el tren viene acá a 16 metros por segundo, se acelera a 2 metros por segundo al cuadrado y va a llegar a este punto. ¿A qué velocidad? Pues esa es la pregunta. ¿Y cuál es la velocidad con la que llega acá? También es la pregunta, la velocidad final en este punto, a los 20 segundos. Entonces tengo dos preguntas. ¿Cuánto espacio recorrió y cuál es la velocidad final? Entonces vuelvo a irme a mis ecuaciones. ¿Sí? Y voy a encontrar... Las ecuaciones es importante que ustedes se las aprendan. Y la única manera de aprendérselas es escribirlas cada vez que podamos. Así las aprendí yo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las ecuaciones? La aceleración igual a la velocidad final de la velocidad del partido del tiempo. ¿Sí? Velocidad final igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Luego tenía que el espacio era igual a la velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y luego tenía dos veces la aceleración por el espacio es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Esas son las ecuaciones que me van a servir. Entonces, ¿qué me están preguntando? El espacio y la velocidad final. Entonces yo puedo venirme a esta ecuación e encontrar la velocidad final. ¿Por qué? Porque tengo la velocidad inicial, tengo la aceleración y tengo el tiempo. Entonces vengo y encuentro la velocidad final. Entonces dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, que son 16 metros por segundo, más, ¿por qué más? Porque estoy acelerando el tren, voy aumentando mi velocidad, entonces mi aceleración es positiva. Entonces más 2 metros, que es mi aceleración por segundo al cuadrado, por el tiempo. ¿Cuánto tiempo? 20 segundos. Entonces, sencillamente lo que tengo que hacer ahí es multiplicar esos valores. ¿Estamos? Esos valores los multiplico y me va a dar que voy a tener una velocidad final de 56 metros por segundo. Una multiplicación ahí, la velocidad final va a ser igual a 56 metros por segundo. O sea que yo voy a llegar 20 segundos después, acelerando a 2 metros por segundo, a una velocidad final de 56 metros por segundo. La otra pregunta es, ¿cuál es el espacio que recorrí? Es igual, me vengo a mis ecuaciones, voy a borrar acá, ya tengo entonces la velocidad final, como dato, velocidad final igual a 56 metros por segundo, porque ya fue lo que encontré. Ahora me preguntan, ¿cuál es el espacio que recorrí? Pues me vengo a la ecuación de espacio. Y entonces, tengo la velocidad inicial, sí la tengo, era de 16 metros por segundo. Tengo el tiempo, lo tengo, 20 segundos. Ya tengo la aceleración, que era 2 metros por segundo. Entonces, sustituyo los valores simplemente. Espacio es igual a la velocidad inicial por tiempo, más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O sea que el espacio que voy a recorrer en esos 20 segundos va a ser igual a la velocidad inicial, que son 16 metros por segundo, por el tiempo, que son 20 segundos, más porque la aceleración es positiva, 2 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración, por el tiempo al cuadrado, que son 20 segundos al cuadrado. Haciendo la operación acá, me va a dar entonces que el espacio recorrido va a ser de 720 metros.